Muy buena tarde, vamos a grabar el curso Fundamentos del Diseño, semana 16, el tema Modelos de configuración. El objetivo es identificar y aplicar los conceptos de interrelación de formas en proyectos reales. El contenido es la abstracción de forma y la aplicación de conceptos de interrelación de formas y la integración de conceptos. La abstracción de la forma. En arquitectura, la abstracción es una tendencia, es un patrón que se ha considerado, ha nacido desde los siglos XX y es un símbolo inequívoco de lo que se le conoce como la modernidad. En él podemos tener elementos como no tan reales, elementos, como decimos, se han pasado con el diseño elementos bastante atrevidos para desarrollar una abstracción en la arquitectura. El proceso de abstracción es un proceso mental que se aplica para seleccionar algunas de las características y propiedades de un conjunto de cosas, ¿verdad? Y las va excluyendo del mundo real, ¿verdad? Es una representación mental de la realidad. Existe la abstracción geométrica, orgánica, lírica. La abstracción geométrica tiene como elementos principales y formas precisas, está compuesta por elementos ya planificados, digámoslo así, y son criterios racionales a partir de elementos neutrales. Usualmente se coloca en esta abstracción geométrica una figura que no se reconoce qué es exactamente, pero se le reconoce porque está configurada por una serie de figuras geométricas. El elemento que vemos acá es el proyecto de la nave industrial para la diagonal 80. Vamos a ver la característica de la abstracción geométrica, que se forma a través, como les decía, de figuras regulares, llamándose así según la medida y sus lados o sus ángulos. Cuando tienen una misma longitud, pues son lados iguales, como un triángulo o un cuadrado, y pueden serse irregulares, como un pentágono, o polígonos irregulares. Un rectángulo ya es irregular de una forma, de un lado, digámoslo así. Dentro de la abstracción geométrica está denominada así por sus lados, ¿verdad? Vemos que está conformado el espacio arquitectónico que estamos desarrollándolo, lo vemos como conformado como una serie de triángulos, figuras geométricas triangulares, aunque no todos son equiláteros, pero sí está colocado de esa forma, ¿verdad? Es el espacio cultural de la Haus. British Architects fueron los que desarrollaron este tipo de edificio, bastante bien logrado, bastante atrevido, diría yo. Y la fotografía es de Sergio Garayza. La abstracción orgánica, tenemos una síntesis de una forma de animales, digámoslo así, vegetales. La naturaleza, las formas predominantes van a ser redondeadas, van a ser redondas, van a ser curvas. Entre ellos, pues vamos a ver varias figuras, como el Museo Guggenheim de Nueva York. Es una pieza de abstracción orgánica
Vemos acá la abstracción geométrica dentro de un centro comercial. En el es un teatro, perdón, es el Subtheater. Pues esas luminarias o eso iluminado pues es adosado al edificio y forma una abstracción orgánica, geométrica, perdón, bastante bien lograda. La abstracción orgánica que vemos en la presentación acá se basa a la primera planta. Nos damos cuenta de que la primera planta tiene elementos bastante curvos, partes propicias de la elementos característicos de estas. Este es un edificio en el cual integra dos tipos de abstracciones: geométrica posiblemente, o es un tipo de edificio muy geométrico, muy bien definido, y a su vez tiene una abstracción orgánica. Se puede hacer una conjugación de estos elementos para poderlos desarrollar y poderlos definir como una nueva tendencia. La Galería Diagonal 80, ya la habíamos visto, es un edificio en donde está configurado por mucha estructura metálica, en la que agarra cada uno de estos paneles. Estos paneles son de una forma triangular y con ello vamos viendo la parte interna del edificio, que casi no se ve acá, pero es muy sencilla, ¿verdad? Pero en el logro de la práctica envolvente del edificio sí es una geometrización, una abstracción de la geometría. Esta es una bodega de vinos en Ventolera. Es típica de una abstracción geométrica bastante pura. Nos damos cuenta de las líneas bien definidas, los trazos bien definidos, líneas y figuras geométricas bastante bien logradas. Como les decía, dentro de la abstracción orgánica existen las formas curvas en ellas. Esta es parte de las piezas que ha desarrollado el arquitecto Fernand Wright sobre la abstracción orgánica. En él es el Museo de Guggenheim en Nueva York. Vemos la parte, a pesar de que tiene elementos rectos, pues la mayoría de elementos son conformados por medio de piezas circulares, piezas curvas, que van a desarrollar parte de la configuración visual del elemento. Otro de las abstracciones orgánicas podríamos mencionar la ópera de Sydney. Esta ha sido, según dicen que el arquitecto, cuando estaba desarrollando este edificio, no sabía cómo hacerlo y empezó a cortar una naranja, y entonces se dio cuenta de las formas de la naranja, las formas triangulares y circulares que estaban definidas en él, y empezó a jugar con este elemento para formular esta abstracción bastante orgánica y bastante bien lograda de la ópera de Sydney, ¿verdad? Este es el Auditorio Tenerife. Al ver solo la imagen, pues vamos a tener claro que es una abstracción orgánica bastante bien lograda. Realmente desconozco cómo fue la idea generatriz que han contado sobre él, pero nos damos cuenta que ha sido un cuerno, digámoslo así, realmente el que sobrepasa en su edificio.
Realmente no sé si tiene alguna funcionalidad o solo es estética esta pieza que se eleva dentro del elemento, pero ha sido bien logrado con las dos semigajos ovaloides, digámoslo así, abajo de él, del cuerno, y la puerta de ingreso que nos invita nos abre los brazos y nos dice entren, una gran puerta circular, o semicircular diría yo, pero ha sido bien lograda esta abstracción orgánica de este auditorio. Con eso los dejo con las preguntas de la semana 16. Pregunta 1. En el siglo XX se consideraba la abstracción en la arquitectura como una tendencia y un patrón. La abstracción se le conoce como. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los elementos principales que tiene la abstracción geométrica? Y pregunta número 3. ¿Cuáles son las formas predominantes en la abstracción orgánica? Con eso los dejo y muchas gracias por su atención.